Hola, buenos días. Lo voy a subir un poquito, si nos importa. Pégamelo un poco porque si no luego yo me despego y ya me han dicho que no me oyen por ahí de su mundo. Voy a orar, ¿vale? Antes de empezar el mensaje. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por tu presencia que hemos sentido, que sentimos, Señor, en este día. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios que acude a nuestro encuentro, Señor. Eres un Dios que quiere que le conozcamos como vamos a ver hoy. Te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, a escuchar tu palabra y abrazarla en nuestra vida. Consuela a los que necesiten ser consolados y ayúdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora está muy pegado. Que se reverbera aquí. ¿Quiénes de ustedes les gusta la playa? Venga, levanten la mano. Yo no veo ninguna mano, o sea, las tenéis bajitas. Ah, pues no tanto, la verdad. Esto lo preguntas en Canarias y hace todo el mundo. Yo soy canario, yo me crié en la playa. Mi madre nos llevaba, yo creo que también en parte porque éramos 4, pues la forma barata de pasar una tarde era llevarnos o al club náutico, que nosotros éramos socios, o a la playa. Y yo toda mi vida he vivido cerca del mar. Una de mis grandes pasiones es, no solo íbamos a coger olas, surfear, ¿no? Yo lo hago no con la tabla arriba, sino con la tabla pegada. Y de hecho, cuando éramos pequeños, nosotros íbamos a la playa. Cualquier madre normal del mundo, si ve el mar revuelto, diría, no, mi hijo no entra. Mi madre ya estaba acostumbrada, nosotros cuanta más grandes eran las olas, más nos metíamos allí y nos revolcaba las olas y estas cosas, ¿no? Y era un pasatiempo nuestro que nos generaba diversión. Cuando mi madre no daba de comer, la típico te decía, ahora 2 horas, que si no te da el corte de digestión. Y entonces durante media hora, porque no aguantábamos las 2 horas, nos poníamos a hacer castillos de arena. Yo soy ingeniero, mi hermano es ingeniero, el otro es ingeniero también. Mi hermana se dedica a otra cosa, pero siempre nos gustaba hacer castillos de arena y hacemos castillos muy grandes, ¿no? Y de repente, yo no sé si tienen esa experiencia en la vida, te venía el agua hacia ¡guau! Y tú te llevabas media hora construyendo un castillo y en 0, el castillo se venía abajo, ¿no? Y te quedabas hecho polvo tú porque estabas imaginándote que en el castillo súper grande y tal, que iba a durar, y venía el agua y ¡pa! Y en nada te lo quitaba, ¿no? Eso a mí me generaba una frustración terrible, ¿no? Yo lo pasaba fatal con eso, ¿no? Eso y el hecho de que no podía coger olas también, dicho sea de paso, ¿no? Que era donde yo quería estar, ¿no? Pues así es la vida. Construimos castillos, y de repente hacemos ¡pa! Viene una ola y el castillo que estamos construyendo se cae. Y entramos en situaciones en las cuales nos cuesta mucho salir, ¿no? Aquellos que hayan estado en el mar y haya venido una ola de cierto tamaño, te das cuenta de que de repente nosotros le llamamos que te da un revolcón, ¿no? Y de repente tú no sabes si lo que está abajo es abajo, lo que está arriba es arriba, y el agua te mueve y hubo un momento en que incluso te cuesta respirar y salir, ¿no? Cuanto más grande la ola, evidentemente, más complicado es el asunto, ¿no? Y hay situaciones en las que cuando haces surf en determinados tamaños de olas, pues pasa miedo. Estoy aquí porque Dios quiso que estuviera aquí. Una vez estuve a punto de matarme cogiendo olas, ¿no? Pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Pero en la vida hay situaciones en las que estás como en una ola, ¿no? Que viene, pasa por encima
y parece que no vas a terminar y que no consigues sacar la agua, la cabeza fuera del agua, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, esa enfermedad que de repente llega y no se va, esa crisis económica que empiezan a llegar facturas y facturas y facturas, pero no entran ingresos o porque no consigues un trabajo. O ese hijo rebelde que parece que no va a cambiar nunca. O, no sé, yo creo que todos podemos ponerle nombre y apellido a esta experiencia, ¿no? Y lo lógico en estas situaciones que parece que no se terminan, por eso he titulado el mensaje Una tormenta interminable, es que parece que no acaban, ¿no? Y nos dejan frustrados por el camino. La frustración psicológicamente genera una serie de elementos que son fundamentales, que entendamos que pasan en nuestra vida, sobre todo para poder identificarlos, ¿no? Lo primero que produce la frustración, cuando no la canalizamos bien, es ansiedad. ¿Por qué? Porque vivimos en el futuro. Igual que la depresión es un exceso de pasado, la ansiedad es un exceso de futuro. Es decir, tú estás en una situación mala y ¿qué es lo que piensas? Que nunca se va a terminar. Y eso te genera ansiedad, ¿no? Por otro lado, la frustración puede provocar el sobretrabajo. Es decir, como estás metido debajo de la ola, estás muy metido en tu situación, ¿qué es lo que haces? Te esfuerzas mucho, intentas por tus medios y es como cuando te metes en el barro, que al final cada vez acabas peor. O sea, cuanto más te esfuerzas parece que la cosa se pone peor, ¿no? Algunas personas asienten porque yo creo que lo han vivido y eso es una experiencia. Yo, por ejemplo, la frustración la gestiono así, haciendo mucho. En cambio, otras personas gestionan la frustración de la forma contraria. Se evaden. ¿Por qué creéis que hay tanta droga? Porque la gente quiere evadirse de la realidad. Mucha de la gente que bebe, la gente que droga, la gente que tiene adicciones, es porque quieren evadir ciertos niveles de cosas que le producen frustración en la vida. Luego también hay personas que lo que hacen es que si hay algo que les produce frustración, lo dejan y hacen otra cosa. Por ejemplo, hay personas que una relación les produce frustración y ¿qué es lo que hacen? Saltan a la siguiente relación. Y la siguiente relación viene con su frustración y ¿qué es lo que hacen? Abandonan y se van a otra relación. ¿Veis el patrón? La frustración tiene muchos rostros, ¿no? Y en los casos más extremos, la frustración provoca ese nivel de malestar interior y de violencia que hace que tú proyectes tu frustración sobre el otro. Por eso las personas que tienen mucho grado de frustración, ¿qué es lo que hacen? Insultan, agreden, golpean. Detrás de muchos de los casos de abuso y de maltrato, los maltratadores son personas muy frustradas, la mayoría. Y lo que hacen es proyectan sus demonios interiores, su frustración, golpeando, abusando al otro. Y normalmente son cadenas que vienen de sus padres, que ellos lo sufrieron, ellos a su vez lo sufren y lo generan al siguiente. La frustración suele venir cuando hay algo que nosotros deseamos de todo corazón y que no lo obtenemos. A veces lo que deseamos es simplemente salir de una situación crítica de la vida, de una situación mala de la vida, sea el tipo que sea. Puede ser cualquier cosa, no conseguir trabajo. Puede ser simplemente que tu hijo madure y empiece a sentar cabeza. Puede ser una enfermedad que sientes tú o que tiene otra persona que ves que no termina de curarse y te genera frustración. Cuando las situaciones críticas y estresantes se prolongan en el tiempo, lo que generan es que siempre nos hagamos las mismas preguntas.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a permitir esto? ¿No va a terminarse nunca? ¿Es que no te importa? ¿Es que no te importa que yo esté así? Si somos honestos, todos los que hayamos pasado por una situación complicada durante mucho tiempo, nos hemos hecho esta pregunta. Yo se la he preguntado a Dios. Digo, ¿por qué has permitido que durante 10 años de mi vida mi empresa fuera de mal en peor y generándome cada día más deudas? Y parecía que ibas a remontar un poco y de repente, ¡guau!, otra cosa peor todavía. 10 años, ¿eh? Pero hay personas que tienen que acompañar a un enfermo durante 40 años de su vida. Mi madre estuvo así con mi padre. Mi madre tuvo que cuidar de un enfermo durante prácticamente toda su vida. Pero es que antes de cuidar a mi padre, también había cuidado a mi abuela, a sus tías. ¿Conocéis el síndrome del cuidador? Esas personas, especialmente mujeres, que se pasan la vida cuidando a personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Eso les genera mucha frustración. Y a todos nos genera frustración cuando pasamos mucho tiempo en un área determinada, en una crisis importante de la vida. Y esta historia, la historia de hoy, es una historia en la cual Dios nos enseña cómo sobreponernos a la frustración. Cómo aprender a lidiar con las situaciones de estrés prolongado en la vida. Las situaciones que se prolongan y que parece que no van a acabar, ¿no? Y el porqué de ello. Este mensaje lo he dividido en 3 partes. Una se llama Una tormenta interminable, otra se llama Una perspectiva diferente y la última es Una confianza sobrenatural. Voy a empezar por la primera. Una tormenta interminable. La mayoría de las veces, las crisis, estas tormentas de la vida, las que te generan mucha frustración, se producen en entornos muy familiares. Nuestros trabajos, nuestras relaciones y nuestro cuerpo. Es decir, el bolsillo, las relaciones que tenemos con los demás y nuestra sanidad, ya sea mental, física, incluso yo diría que hasta la espiritual, ¿no? Fijémonos que el contexto de esta historia es muy interesante porque el Señor, ¿de dónde viene? Antes de mandarlo a subir a la barca y que estén en medio de la tormenta, ¿dónde estaban ellos? Jesús acababa de alimentar a una multitud. Pero ¿sabéis qué es lo que le había pasado justo antes de alimentar a la multitud a Jesús? Que había escuchado que su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado, había sido asesinado. Y dice la palabra que Jesús escucha esta noticia y decide irse con los más íntimos, coger una barca e irse a un sitio alejado a pasar su duelo, como lo pasaríamos todos cuando se nos muere alguien al que queremos. Pero las multitudes escuchan hablar de Jesús, han escuchado hablar de Jesús y les da igual que Juan el Bautista se haya muerto, ¿no? Ni que estuviera Jesús en un proceso de duelo. Y lo que hacen es que dice que salen las multitudes de todos los lugares y acuden al sitio donde Jesús ha llegado con la barca. Y la palabra nos dice que Jesús los miró y dice que tuvo compasión. Y que al instante empezó a sanarlos de todas sus enfermedades. Y también empezó a predicarles la palabra. Y cuando ya se hace de noche, le dicen los discípulos, oye, mira, mándalos porque no hay nada de comer, estamos en un descampado, hemos venido aquí de acampada y aquí no hay para dar de comer. Y Jesús les dice, dale vosotros de comer, pues ahora vamos a dar de comer nosotros. Y entonces Jesús hace el milagro de los panes y los peces, ¿no? En medio de una situación dolorosa para Jesús,
Jesús le muestra a sus discípulos tres elementos muy importantes de quién es Dios y de quién es Él como Dios. En primer lugar, les enseña que Él es compasivo, que Dios es compasivo. Es decir, les muestra su carácter. En segundo lugar, lo que les enseña Jesús es que Él tiene poder para utilizar cualquier circunstancia en la que estemos atravesando, incluso que no haya comida, para cubrir nuestras necesidades. Jesús les demuestra que Él tiene poder ¿sobre qué? Sobre la naturaleza. Coge la naturaleza y la multiplica. Convierte lo poco en mucho, lo insuficiente en abundancia. Fijaos la situación. O sea, Jesús les está enseñando a tener compasión, su carácter. Jesús les está enseñando su identidad como Dios, es decir, yo tengo poder sobre todo, pero más importante es que Él también les enseña que Él se preocupa y ocupa de nosotros. Cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, normalmente nos cuestionamos tres cosas. Lo primero que nos cuestionamos es el carácter de Dios. O sea, ¿por qué me pasa esto? En segundo lugar, nos cuestionamos el poder de Dios. ¿Es que no puede cambiar mis circunstancias? Y en tercer lugar, nos cuestionamos las motivaciones de Dios. ¿Es que no quieres? Fijaos. Y Jesús se los está mostrando que Él no solamente puede, sino que además quiere, y además que su carácter en general es de amor y de compasión por las multitudes. Y ellos lo ven, pero no lo aprenden. Hay una diferencia entre aprender y aprehender. ¿Sabéis la diferencia? Los procesos de aprendizaje duran mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Tú puedes ver una cosa, la puedes observar, empieza a entrar en tu mente, pero primero hay que retenerla en la mente, pero luego la tienes que aplicar al corazón. El proceso de que entre en la mente y que se retenga en el corazón es aprehender, con H, aprehender. Y Dios quiere que aprehendamos, no que aprendamos. Hay una fase primera en la que aprendemos las cosas, es decir, nos sorprende, aprendemos quién es Dios, cuál es su poder, qué es lo que tiene la capacidad de hacerlo, pero eso nos tiene que calar, tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que pasar de nuestra mente a nuestro corazón. Y eso no lo habían aprendido los discípulos en ese momento. Y el Señor lo que hace es que le dice, bueno, venga, va. Yo necesito estar a sola con mi Padre, que era a lo que venía, a llorar mi duelo y a estar con mi Padre y a recibir su consuelo, y los manda. Y nos dice el texto que Jesús se va a un monte elevado a estar con el Padre y manda a los discípulos en su barca. ¿Y qué es lo que pasa cuando están en la barca? ¿Qué es lo que ve Jesús desde la montaña? Pues lo que ve es que la barca se había alejado del mar mucho, ya estaba lejos de la orilla, es decir, ya no podían volver atrás. En segundo lugar, lo que ve Jesús desde arriba es que la barca está siendo azotada por las olas, ¿vale? De tal forma que no podían avanzar nada, es decir, estaban estancados, atascados, es decir, ellos le daban, pero no podían avanzar. Lo tercero que ve Jesús desde arriba, desde la montaña, es que ya estaban fatigados. De hecho, en el texto de Mateo no lo dice, pero en el texto de Marcos sí lo dice. Que estaban fatigados, es decir, estaban ya reventados, ya no podían más. Ya llevaban horas ahí dándole, ya no le quedaban fuerzas. Y lo cuarto que ve Jesús
es que ya era de noche cerrada. Es decir, nos dice el texto que eran entre las 3 y las 6 de la mañana, es decir, no veían nada. Así que imaginémonos la situación. Ya no desde la perspectiva de Jesús, sino desde la perspectiva de los que están en la barca. Ellos estaban remando, no podían ni volver atrás, no podían avanzar, ya estaban agotados, frustrados y encima además que no veían nada, no veían solución. ¿Os suena? ¿Os suena? Hay situaciones en la vida en las cuales tú no tienes opción de volver atrás, pero tampoco avanzas, pero tampoco le ves solución. Y encima te llevas tanto tiempo ahí dándole que no puedes. Otros están aquí, o sea, en el 2020 la empresa nuestra, de repente, cuando vino el COVID, teníamos 50 empleados, de 50 pasamos a 18, nos quedamos con 0 trabajo. Los clientes, con contratos firmados, paraban los contratos, los clientes no te pagaban, tenías que pagarles a la gente que estabas despidiendo. Y consultabas a personas y te decían, cierra la empresa. Y decía, pero ¿cómo voy a cerrar la empresa con las deudas que tengo? Yo tengo que pagarle al banco, si no me van a quitar mi casa, mi no sé cuánto. ¿Entendéis las situaciones? Hay situaciones en las cuales simple y llanamente tú no te puedes mover. Es decir, estás atascado. Y son muy comunes en la vida. De hecho, son las más comunes de la vida. Pero os voy a hacer un pequeño inciso. Este martes me fui al Teide. ¿Sabéis lo que es el Teide, no? Que es la montaña más alta de España, que está en Tenerife, es un volcán. Y me fui a pasar la noche y a ver el anochecer. ¿Qué es lo que pasa con el Teide? Que cuando tú subes muy alto, cuanto más alto estás, ves como la curva de la Tierra, ¿no? Yo no estaba a la punta de arriba del Teide, sino estaba en la base, ¿no? Y yo, en un momento determinado, pude ver la luna, que estaba además en luna llena, y el sol. La luna y el sol. Estaba saliendo la luna, ya estaba en su apogeo, y estaba el sol. ¿Por qué? Porque yo estaba muy alto. ¿Era de noche? Sí. ¿Era de día? También. Era una paradoja. Era de día y de noche. ¿Por qué podía verlo yo eso? Porque estaba muy alto. Si hubiera estado al lado del mar, no hubiera podido ver la luna. Solamente hubiera podido ver el sol o después la luna. Pero porque estaba muy alto, era capaz de ver las dos cosas a la vez. Y esto es importante tenerlo presente porque es de lo que trata este texto sobre todo. Y es que, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba con el Padre, estaba orando y estaba viendo las circunstancias de los discípulos. ¿Y qué es lo que veía Jesús? ¿Lo veía frustrado? Sí. ¿Pero qué podía ver Jesús también? La orilla. Ellos no podían ver la orilla, pero él sí la veía, la orilla. Él sabía que iban a llegar. Sin embargo, los que estaban en la barca no podían, porque en ese momento su proceso se lo impedían. Y es interesante que cuando Jesús los ve que ya están hechos polvo, nos dice el texto, sobre todo el de Marcos, que baja caminando sobre las aguas, pero que su intención no era entrar en la barca. La intención de Jesús era pasar de largo. La intención de Jesús era pasar de largo. Solamente Jesús se involucra en la situación porque ellos lo ven y entra el ¿qué? El miedo. Le entra miedo. Hasta ese momento ellos estaban muy frustrados pero no tenían miedo. Pero ven a Jesús, bueno, imaginemos, ¿no? O sea, tú te llevas toda la vida como pescador profesional, ellos probablemente desde que tenían 8 o 9 años estaban ya
pescando, se conocían el mar de memoria y de repente viene un tío caminando sobre el mar. Ustedes saben que los pescadores son gente muy supersticiosa en general. Aunque fueran creyentes, eran supersticiosos. Y de repente ven a un tío caminando sobre el mar. Y de repente se dan cuenta de que es Jesús, pero lo primero que les entra ¿qué es? Miedo. ¿Por qué? Porque las situaciones inesperadas de la vida, ¿qué producen? Miedo. ¿Qué es lo que provocan las crisis? Lo vimos la semana pasada. Miedo. Y es cuando sucede el miedo, aparece el miedo, que Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice? Oye, no temáis, soy yo. Pero la intención de Jesús era pasar de largo. ¿Por qué? ¿Acaso no los quería? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a los niños les evitamos las frustraciones? Les damos todos los caprichos. Les decimos que sí a todo. ¿Qué es lo que pasa? Que se convierten en ¿qué? En unos niños malcriados, en unos niños egoístas, se convierten en unos niños que no son capaces de sacrificarse ni mirar por los demás, no son capaces de resistir nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega la adolescencia? Dejan los estudios. ¿O qué pasa cuando aún más o menos tienen cierto talento y las situaciones les enganchan, pero llegan a los trabajos? Los abandonan. Las cosas se ponen complicadas y abandonan los trabajos. Están de saltimbanquis de un trabajo para otro. ¿Y qué le pasa con sus relaciones personales? Que cada vez que la cosa se pone complicada, ¿qué? Abandonan. Si cada vez que a un niño que llora, vienes corriendo, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? O cada vez que se cae, ay, pobrecito, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a aprender nunca en la vida que a levantarse. Y la vida es dura. Y nunca va a estar papá, y nunca no va a estar papá ni mamá para cuidarlo. Pero la vida es dura. La vida es dura. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar un carácter, ¿no? ¿Dios podría calmar todas las circunstancias de nuestra vida? Sí. ¿Dios podría abrir el mar cada vez que tengamos un obstáculo insalvable? Sí. ¿Dios podría hacer que la tormenta fuera más suave para que pudiéramos llegar al otro lado más rápido? También. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera? ¿Qué pasaría? ¿En qué nos convertiríamos? En niños malcriados. No seríamos ni hombres ni mujeres con carácter. No tendríamos fe. No podríamos tener fe, porque ¿qué es lo que sería Dios? El ponerida, un talismán al que acudo cada vez que tengo un problema porque sé que me lo va a resolver sobre la marcha. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Mi padre o el que me resuelve todos mis problemas? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a las multitudes? ¿Me seguís por qué? Porque os alimento. ¿Me seguís porque os alimento? ¿Sabéis? Cuando Jesús volvió de Samaria, que había habido un gran avivamiento, porque simplemente le había dicho una mujer, había atendido a una mujer y le había dicho lo que ella había hecho, y volvió a Judá. Le dice, a Judea, perdón, le dicen, viene el oficial del rey, y lo que le dice Jesús es, ¿qué pasa? Que si no hago milagros no creeríais. Y luego hace un milagro. Pero le dice eso, es que pasa que si yo no hago milagros, ¿no me creeríais? Jesús primero les muestra quién es Él, desde un punto de vista externo, es decir,
Ellos eran observadores cuando Jesús estaba sanando la multitud, cuando estaba multiplicando panes y peces, pero luego aprenden quién es Jesús por experiencia. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que aprender quién es Jesús, su carácter, su amor, todo por nuestra propia experiencia. Y normalmente eso, aprendizaje, lo hacemos de verdad en los momentos difíciles y duros de la vida. Dios quiere darnos dos cosas: perspectiva y esperanza. O llamémoslo de otra forma, perspectiva y eternidad. Nosotros tenemos que aprender dos valiosas lecciones en la vida. La primera es que Dios tiene una perspectiva de nuestras circunstancias, de nuestra vida y de nuestras necesidades mucho más amplia que la nuestra. ¿Por qué? Porque al igual que cuando yo estaba en la montaña, podía ver la luna y el sol a la vez, él, como está en lo alto, puede ver toda la perspectiva de nuestra vida completa, no solamente el momento que estamos pasando. Y en segundo lugar, otra cosa que tenemos que aprender es que nuestras circunstancias, nuestra vida y nuestras necesidades no van a permanecer para siempre en el estado que están ahora. Eso no significa que los problemas se vayan a ir, pero que sí que no van a permanecer en el mismo estado. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. O sea, a lo mejor los que tenemos que cambiar somos nosotros. Mi empresa no ha cambiado mucho las circunstancias, seguimos pasando por muchas dificultades. Es verdad que el Señor ha prosperado y ha mejorado cosas que antes eran críticas, pero el que ha cambiado he sido yo, porque Dios me ha cambiado. Hay personas que acompañan a un enfermo y están frustrados, pero de repente se dan cuenta de que están sirviendo, de que están amando, de que están cuidando. Y de repente empiezan a vivir la situación con un nivel de alegría y de gozo diferente. ¿Ha cambiado sus circunstancias? No. Pero si ha cambiado el qué, la forma en que afrontan esas circunstancias. En otras palabras, es lo que enseña Jeremías, ¿no? Jeremías 29, 11, 14, os lo voy a leer, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de mal. Para daros el qué, un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis ¿de qué? De todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. La palabra es shalom. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Estas palabras del profeta Jeremías, o sea, el Señor se las da al profeta Jeremías para que se los dé al pueblo de Israel, se los da en una circunstancia terrible. Pero terrible. Tenemos que tenerlo claro. Habían sido violentados física, sexual, de todas las formas inimaginables que os podéis imaginar. Habían sido derrotados como nación, los habían cogido como esclavos y se los habían llevado a otro sitio, a otros pueblos. ¿Sabéis lo que pasa, no? Cuando los pueblos son derrotados, las mujeres son violadas. Lo sabéis, ¿no? Son usadas, los niños, las niñas. Habrían sido golpeados, maltratados, desnutridos. Y llegan y están en otro pueblo y ¿sabéis el mensaje que les dice el Señor? Antes de decirles esto, dice, mira, edificaos casas, casaros, labrad la tierra, orad por la paz de esta ciudad, por el bienestar de esta ciudad. El Señor les dice, mirad,
yo sé que estáis mal. Estáis mal por vuestro pecado, pero estáis mal. Pero en medio de estas circunstancias, vivid una vida tranquila, tranquilizados. Y luego le dice, ¿por qué? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, en medio de esas circunstancias. Son planes de bien y no de mal. Vais a prosperar, ya les está diciendo, vais a prosperar. Os va a ir bien. ¿Y cuándo va a ir bien? Cuando me busquéis de qué? De todo corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la circunstancia chunga de la vida? En la circunstancia mala de la vida. Que eso se convierte en ¿qué? En nuestro ídolo. Es nuestro ídolo. Absorbe toda nuestra mente, nuestras energías, nuestra fuerza. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es más importante? ¿Tus circunstancias o el amor de Dios? Y la promesa que les da, les dice, fijaos, le dice, yo tengo planes. Es decir, esto no es por casualidad. En segundo lugar le dice, mis planes son como yo, que soy bueno. Son planes de qué? De bien y no de mal. Y aunque tú no lo puedas ver ahora, ¿qué es lo que hay en ese plan en el futuro? Hay futuro y esperanza, se los acabo de anunciar. Vais a prosperar. Dice, pero ojo, esto tiene un condicionante. Y el condicionante es que me busquéis y me busquéis de todo corazón. Y cuando buscamos a Dios y lo buscamos de todo corazón, más allá de las circunstancias, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor dice, entonces me hallaréis. Porque el Señor, todo su corazón, toda su mente, toda su ocupación es reconciliarnos con Él. Que volvamos a tener esa relación para la cual Él nos diseñó. Dios nos diseñó para estar en comunión, en una relación íntima con Él. Y cuando no estamos en esa relación, cuando no lo buscamos, cuando no nos hallamos en Él, nuestra vida es un desastre mayúsculo. Y entonces nos falta lo necesario para poder madurar, crecer y poder desarrollar todo lo que tiene el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Jesús estaba orando al Padre y estaba pendiente de sus discípulos. El Señor siempre tiene su rostro inclinado hacia nosotros. Siempre. Siempre tiene, incluso en los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida. El Señor está siempre con su rostro mirando nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y como nos leyó Gaby antes, está que esperando. Esperando a que lo busquemos, y lo busquemos de todo corazón. Os dije antes que tenemos que aprender perspectiva y tenemos que aprender eternidad. Esto, lo que hemos hablado ahora es la perspectiva. Pero luego tenemos que tener en cuenta lo que es la eternidad. Dios mira las cosas desde su eternidad. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos. Porque tiene una sabiduría especial porque Él creó el universo. Cuando Job, ¿sabéis? Me imagino que conocéis toda la historia de Job, ¿no? Cuando lo que le pasó a Job, ¿qué fue? Job perdió en un día, lo perdió todo. Todo. Perdió a sus hijos, su negocio y su salud en un solo día. Solo quedó la mujer y también la perdió. Porque le dijo, mejor que maldigas a Dios y te mueras. Y vienen los amigos y empiezan a charlar. Y entonces Job llega un momento, aún siendo fiel, que dice, yo lo que quiero es presentar quiero presentarme delante de Dios, quiero que Dios me dé explicaciones.
Es decir, Job le quiere preguntar a Dios, ¿por qué? Si yo te he sido fiel toda mi vida. ¿Y tú sabéis lo que le hace el Señor? El Señor le da una perspectiva de eternidad a Job. Y lo que le dice, mira, Job, ven aquí. Dice, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Es decir, cuando yo creé el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a diseñar el mundo este? ¿Dónde estabas tú cuando yo contuve el mar en el océano y creé las tierras para que pudieras tú vivir en este? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé, ¿entiendes tú lo que significa morirse, Job? Y Job, lo que hace el Señor es, dice, mira, Job, o sea, el Señor no le contesta por qué. Le muestra su gloria. Le muestra quién es Él. Mira, este soy yo. Yo soy el que he creado los animales, la creación, la muerte, los cielos. Yo he creado todo esto. Es decir, lo pone delante de la eternidad de Dios. Y la respuesta de Job dice, yo de antes te oía. De antes, dice, pero ahora te conozco. Y se humilla. El Señor normalmente nunca responde ¿por qué? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús cuando estaba en la cruz? Lama, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Obtuvo respuesta del Padre? No. La respuesta del Padre siempre es mostrarnos su eternidad. Nos dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que mis caminos. Yo soy bueno, tengo compasión de las multitudes, yo soy todopoderoso, mira todo lo que he creado, te amo. Esa es la respuesta del Señor. Y cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar, ¿qué es lo que está viendo? Jesús, una muestra de qué, del poder de Jesús sobre la naturaleza, ¿no? Y lo que hace es que le dice, bueno, ve eso. Pues, ¿cómo se encontraba Pedro en ese momento? Frustrado. Estaba hecho polvo. Estaba cansado, lo estaba pasando mal. Pero ve el poder de Jesús, ve que Jesús le dice, oye, mira, tened ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y Jesús toma una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar nosotros en la vida, que es tener el deseo y el ánimo de experimentar a Dios y sus bendiciones. Lo voy a repetir. Tenemos que tener ese deseo de experimentar quién es Dios y su bendición para nuestra vida. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Oye, si tú eres, dime que yo voy. Y Pedro tuvo que salir de la barca, pero la tormenta no había pasado. Y empezó a caminar sobre el mar. Pedro salió de su zona de confort, salió de su miedo. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en Jesús. Muchas veces decimos que Pedro caminó sobre el agua, pero Pedro no caminó sobre el agua. ¿Sobre qué caminó Pedro? Sobre la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ven. Y Pedro obedeció. Jesús le dio un mandato y le dijo, no temas, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Salió de la barca y fue hacia Jesús. En los momentos difíciles y oscuros de nuestra vida, cuando busquemos a Dios y lo busquemos de todo corazón, oiremos la voz de Jesús que nos dirá, ven. Y esa
es lo que va a decirnos continuamente. En el momento oscuro, en el momento difícil, en el momento en el que parece que no se va a acabar, en ese momento Jesús nos va a decir, ven. Es la forma que tiene Jesús de decir lo mismo que dijo el profeta. Me buscaréis y me hallaréis, ¿cuándo qué? Cuando me busquéis, ¿de qué? De todo corazón. Jesús, ¿qué dijo? Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará más en tinieblas. ¿Qué era esa noche? Tiniebla pura y dura. Y Jesús, en la palabra de Jesús, siempre es la misma. ¿Cuál? Ven. Pero hay que salir de la barca. Hay que coger perspectiva de quién es Dios, tener claro quién es Dios, tener claro que Él es un Dios bueno en medio de las circunstancias duras de la vida. Y hay que buscarlo. Y cuando lo busquemos, Él nos hará salir de la barca. Y Jesús, cuando aparece en escena, pues ¿eso significa que todo se calma? No. ¿La tormenta se calmó? No. No se calmó la tormenta. Pero Pedro pudo caminar sobre la tormenta. Y esa es una de las mayores lecciones en la vida. Es la lección en la que pasamos de ser niños a ser hombres y mujeres. Hombres y mujeres de Dios. Es la lección en la cual aprendemos que ya no tenemos una fe infantil, pueril, una fe que necesita que nos resuelvan todos los problemas, sino es una fe que camina por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, porque confía en quien ha creído, que es en el Creador del universo, en nuestro Salvador, en aquel que es capaz de convertir lo poco en mucho, como acaba de ver, el que sana enfermedades, el que resucita muertos, el que nos dice que va a sacarnos de cualquier circunstancia complicada que tengamos en la vida, aunque todavía no lo veamos. Y Pedro empezó a caminar por fe, pero no aprendió toda la lección. Porque ¿qué le pasó a Pedro? Que empezó a mirar a su alrededor, de repente volvió a ver la tempestad, y al perder la mirada de Jesús, ¿qué le pasó? Que se volvió a hundir. Pero nos dice que en ese momento gritó, dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo agarró, lo sacó del agua, lo llevó a la barca, calmó la tempestad y lo salvó. Y así nos pasa a nosotros también, ¿no? Yo creo que es una importancia, ¿no? Que lo entendamos, ¿no? Que todos estamos en un proceso de aprendizaje y va a haber momentos en los cuales caigamos. Pero Dios es fiel. Y Dios, cada vez que caigamos, si acudimos a Él, ¿qué va a hacer? Nos va a agarrar, nos va a sacar, nos va a sostener. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos capaces de aprender a vivir caminando sobre esa tormenta en particular de tu vida. Pedro no aprendió la lección. No la aprendió. Él falló. Pero a todos los que estaban en aquella barca se les quedó grabada. ¿Se les quedó grabado el qué? Que puedes salir de la barca, de la tormenta en la que estás, e ir caminando a Jesús sobre su palabra en confianza de que no te vas a hundir, que Él te va a sostener por encima de cualquier circunstancia negativa que hay en tu vida. Que cuando tu fe flaquee y te hundas, el Señor te va a volver a sacar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. ¿Por qué? Porque somos sus hijos e hijas.
Somos hijos e hijas, ¿qué? Amados por Dios. Y somos amados. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Dios eterno envió a su Hijo, que también es Dios eterno, hizo un viaje infinito, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, fue a una cruz en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y esa es la garantía de que Dios nos ama, de que Dios puede y que Dios quiere el qué. Ayudarnos a caminar sobre las tormentas de la vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y cuando estamos en los momentos difíciles de la vida, Dios viene y dice, confía. No tengas miedo. Ven. Camina sobre la tormenta. Fijaos que esto es un tipo de fe muy diferente de la que hemos visto en los dos últimos mensajes. ¿Qué era la fe que tenían los israelitas cuando estaban delante del Mar Rojo? No eran creyentes. Y Dios les abre el mar. Cuando la semana pasada vimos el texto de que ellos estaban en la tormenta y la barca se estaba hundiendo, ellos llevaban muy poco tiempo caminando con Jesús. Eran adolescentes, eran niños espirituales. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Calma su tormenta. Pero Dios no quiere que seamos niños ni niñas toda la vida. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Dios quiere que seamos conformes al Hijo. Y el Hijo que fue capaz de estar en una cruz y confiar en la voluntad de su Padre. Pues nosotros tenemos que, en las tormentas, aprender a caminar sobre ellas. Y eso es un tipo de fe, que es la fe de los hombres y de mujeres, no de niños. Es una fe madura, es una fe que se sostiene como viendo lo invisible, como dice el libro de Hebreos, que se sostiene, que es capaz incluso de llegar a la muerte, porque confía en el Dios que no va a dejar que nunca nos hundamos. Él quiere que seamos valientes, que demos el salto de fe que necesitamos en este momento. Yo no sé qué circunstancias estás pasando en tu vida en este momento. No sé ni siquiera si tienes fe, si has llegado a conocer a Jesús. Probablemente a lo mejor aquí hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles en su vida y no han recibido a Jesús todavía en su vida. Pues Jesús quiere venir a tu vida y te quiere decir, no temas. Solo tienes que confiar en mí. Solo tienes que pedirme perdón por mis pecados. Yo voy a venir a ti y voy a acompañarte en todo el proceso. Voy a estar contigo en todo el proceso. Cuando Jesús estaba en la barca y la barca se iba hundiendo, su presencia estaba allí. Cuando ellos estaban en la tormenta y Jesús estaba arriba en la montaña o luego estaba caminando sobre el mar, ellos no estaban solos. En ningún momento estuvieron solos. Siempre la presencia de Jesús estuvo en todo momento. Y la presencia de Jesús quiere estar en tu vida de forma permanente. Así que yo te invito a que si no has conocido a Jesús, si no has entregado su vida a Él, lo hagas en este momento, que le pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas y que le pidas y lo invites a venir a tu vida. Yo voy a hacer una oración y si hay alguien que quiera recibir a Jesús en este momento, yo te invito a que te levantes la mano ahí donde tú estás. Levantes la mano, que recibas a Jesús. Y si recibes a Jesús, Él vendrá a vivir contigo. Esa es la palabra que Él morará contigo. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por las personas que hoy están escuchando aquí tu palabra. Te doy gracias también por los que lo están viendo por internet, Señor, en este momento.
por los que puedan ver los próximos días cuando pasemos el mensaje a otras personas. Te pido, Señor, que tú, sé que muchos de ellos estarán pasando situaciones muy difíciles en este momento, Señor. Están cansados, están agotados, Señor, están frustrados, Señor, están desanimados. No ven futuro, no tienen esperanza en la vida. Pero tú, Señor, eres un Dios de futuro, eres un Dios de esperanza. Tú nos has creado para el bien, no nos has creado para mal, Señor. Tú nos amas con un amor eterno, Señor. Tú nos quieres y no solamente nos quieres, sino además quieres cambiar las circunstancias de nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, para que toques corazones en esta mañana, para que sean confortados por tu palabra, para que no solamente puedan aprender lo que hemos hablado hoy, Señor, sino que también lo puedan interiorizar, les pueda bajar en sus corazones, pueda cambiar sus vidas, Señor, puedan sentir, Señor, y escuchar tu voz que les dice, ven. Tú dices continuamente, ven, ven. Queremos ir a ti, Señor, queremos ir de todo corazón, Señor, tal y como estamos, con nuestros pecados, con nuestras miserias, con nuestras dudas, con nuestra frustración, Señor, con nuestros miedos. Queremos, Señor, que tú toques nuestra vida, que nos transformes, que nos cambies. Queremos, Señor, ser sanados por ti, queremos ser limpiados por ti. Queremos, Señor, ser confortados por ti, consolados por ti, animados por ti. Queremos tener más fe, Señor. Queremos también que tú derrames tu shalom, tu paz, tu poder, Señor, sobre todas las circunstancias que estamos viviendo. Yo por mi empresa, por mi familia que no te conoce. Otros, Señor, pues serán por sus hijos, por sus enfermedades, por sus matrimonios, Señor. Por sus miedos, Señor, por sus depresiones, Señor, por su ansiedad, por su salud que no está bien, Señor. Te pido que tú derrames tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sobre estos hermanos. Que tú derrames tu bendición, Señor, sobre ellos, Señor. Que tu rostro sea manifiesto en sus vidas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame con poder, Señor, y que haya paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene, Señor, cuando tu presencia llega a nuestras vidas. Y este texto, Señor, que después de que Jesús entró en la barca, todo se calmó y al instante llegaron al otro lado de la orilla, Señor. Así eres tú, Señor. Te pedimos que estés en nuestra barca, en nuestra vida. Y Señor, confiamos en ti y queremos ser hombres y mujeres maduros como Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.